Y sin embargo hablo con el típico blanco acomplejado que me está todo el día llamando fascista y racista cuando no lo soy, diciéndome que no, es que es todo mentira, es una conspiración de la extrema derecha. Y cuando hablo con los inmigrantes son los primeros que te lo dicen. Buenas a todos, lo prometido es deuda y aquí está el segundo vídeo que dije que iba a grabar sobre esta temática. Han salido dos noticias, han salido en bastantes medios. Yo, bueno, he cogido dos periódicos bastante conocidos para que la gente luego lo pueda ver. Además están en abierto las dos noticias, así que bueno, lo vais a poder leer. La primera se titula de la siguiente manera: un 32,4% de los nacidos en España en 2021 tenían padres de origen extranjero. Y la otra noticia se titula El reto demográfico, : España pierde cada día 140 nativos, cada día, y gana cada día el cada día es mío, 1.661 extranjeros. Y la gente hablando de Vinicius y del racismo, ¿no? Yo de verdad, es que esto es como tener una quinta columna adentro que quiere que se destruya el país constantemente, ¿no? Hay un montón de gente lobotomizada que vive en sitios donde todavía no se dan estas grandes concentraciones de inmigración y bueno, viven en Narnia y un día llegará la realidad y les pegará en la cara y a ver si espabilan, porque es que esto no es entendible. No es entendible. Pero si es que, de hecho, cuando yo hablo con gente inmigrante son los primeros que me lo dicen. Es que esto es jauja, no entendemos cómo se permite esto y además esto va a ser un problema porque yo he emigrado de mi país para, bueno, huir de la situación que hay allí y llego aquí y hay zonas ya aquí que se está convirtiendo literalmente en su país. Entonces, claro, a la gente le choca. Yo, por ejemplo, aquí en el barrio hay unos senegaleses con los que yo hablo que siempre me están diciendo en plan, es que esto no puede ser, es que esta zona se está yendo a la mierda, y son ellos los que lo dicen. O gente latina pero muy negra, bueno, hispana pero muy negra, para que os hagáis una idea, diciéndome, pero es que yo he huido para que mis hijos no se críen en bandas, y es que están aquí, o sea, están aquí, tengo que estar vigilando a mi hijo para que no pase. O me dicen, es que yo no quiero que esto se convierta en un sitio sin libertad, con reglas islámicas, y que mis hijas no puedan tener, que tenga miedo de que salgan a la calle. Y te lo dicen tal cual. Y sin embargo hablo con el típico blanco acomplejado que me está todo el día llamando fascista y racista cuando no lo soy, diciéndome que no, es que es todo mentira, es una conspiración de la extrema derecha. Y cuando hablo con los inmigrantes son los primeros que te lo dicen. Son los primeros que te lo dicen. O sea, esto no es una cuestión de colores, es una cuestión de cultura y de masividad. De que la masividad hace que la gente se concentre, se separe y creen una sociedad paralela. Con otras nociones de la violencia, de todo, de la visión de la mujer y de su rol en la sociedad, de todo. Y es un problema muy grave. Y que voy a hablar hoy a través de estas noticias. Primero vamos a hablar de lo de los nacimientos, que esto ya lo hemos dicho, y en mi libro lo detallo claramente con estudios verificables, no es un artículo de un periódico. ¿Vale? Se pueden ver las fuentes. Aquí lo podéis ver que tengo un capítulo entero sobre esto. Un 32,4% de los nacidos en España en 2021 tenían padres de origen extranjero. Por regiones destacan el 50,9% registrado en Girona. O Gerona. 50,9%. Y tened en cuenta que aquí no se tiene en cuenta a la gente nacionalizada, que sus hijos, que si se han criado en un entorno separado, que podemos ver que es algo bastante frecuente, no cuentan como españoles. Pero son españoles. Pues algunos habrá que sí que tengan la cultura, otros claramente no, como hemos podido ver ya. 45% en Barcelona, el 39% en Madrid o el 31% en Valencia. Y hay que tener en cuenta también que esto de los nacimientos, aún así vienen más inmigrantes que nacimientos hay en general. Entonces, vienen más y aparte de la gente que nace, van a empezar a ser mayoría también ya. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que España va a dejar de existir como la conocemos. Y nos vamos a convertir en una Marsella, en una Nueva York, en ese tipo de sitios. En los cuales los autóctonos vamos a ser como la excepción de aquí a 50, 60, 70 años. Vamos a ser una minoría.
Y la gente dirá, no, es una teoría de la conspiración. No, es estadística. Es estadística. Y ahora vamos a ver más. Dice, según el último informe, inmigración un quinto de la España actual, más un cuarto de la futura, elaborado por el Observatorio Demográfico CEU. Y vamos a ver. Dice, la mayoría son siendo de procedencia hispanoamericana, de momento, porque esto se va a acabar, ya habéis visto las proyecciones del INE de que esto va a dejar de ser así. Luego, africanos, europeos y asiáticos. Dice, en cuanto al origen de la madre, si era de procedencia extranjera, en el 42% de los casos era americana, el 28% africana, es decir, está subiendo, el 22% europea y el 7% asiática. Por provincias ya lo he leído. Y dice, se ha pasado de 1.067.478 extranjeros empadronados en mayo de 1996 a 7,5 millones a comienzo de 2022. Esto, como ya sabemos, es mentira, hay más. Hacen esa estimación, de hecho en el otro artículo hablan de 8,3 millones de personas nacidos en otros países. ¿Qué pasa? Que se han dado más de 2 millones de nacionalidades en estos años, lo cual es una barbaridad. Yo cuando digo que se han regalado nacionalidades, la gente me insulta, pero si fueran a la estadística y no fueran unos ceporros, se darían cuenta de que ha sido así, efectivamente. Esto es un crecimiento acelerado en muy pocos años que es imposible integrar o asimilar a la gente. Es imposible. Hay más gente extranjera de la que el país puede asimilar. Tendrían que dejar de venir gente, porque no hay capacidad de asimilarlo. Y la gente dice, no, si vinieran más inmigrantes, subiría el PIB, sí, porque somos más. Porque, por otra cosa, vamos, es que es ridículo. Y se crean un montón de problemas adyacentes que van a ser muy difíciles de solucionar. Entonces, a mí esos estudios de ONGs me dan la risa. De verdad, es que dan la risa. Sigo. Bueno, la fecundidad, esto vamos, mirad, leo. La principal diferencia, porque es verdad que con el tiempo, cuando llevan tiempo aquí, las mujeres extranjeras también van teniendo menos hijos, porque a más desarrollo se tienen menos hijos, ¿no? Porque no se fomenta la natalidad, vale. Pero la cuestión es que si no dejan de venir inmigrantes y tienen una media más alta de natalidad, habrá momentos en los que haya picos, que haya un aumento, volverá otra vez a bajar, volverá a haber un aumento, pero sigue habiendo el mismo problema. Es decir, el problema no se diluye en el tiempo, ni llega en ningún momento a nivelarse. Y vamos a leer también otra cuestión importante. La principal diferencia radica en que las inmigrantes procedentes del continente africano tienen de 2,5 a 3 veces hijos de media más que las españolas. En el resto de nacionalidades la fecundidad es baja o muy baja y apenas dista del caso español. Es decir, que si no paran de venir inmigrantes de esas regiones y además tienen más hijos, no hace falta ser matemático para ver en qué se va a convertir este país. Efectivamente. En un sitio donde, si no se hace algo, se terminará implantando la Sharia y lo islámico será lo mayoritario. Y es una cosa que no se puede permitir. No se puede permitir. Porque además son gente que viven separada de la sociedad. No se puede permitir. Es nuestra desaparición como país. Y los políticos, tanto de izquierdas como de derechas, les da igual porque ellos quieren estar 8 años mínimo para tener pensión para toda la vida y vivir bien. Y en sus barrios no tienen problemas. Pero es que va a llegar un momento en que sí van a tener también problemas. Es solo una cuestión de tiempo. Y ahora vamos al segundo artículo. Bueno, yo me hierve la sangre con estas cosas. Porque además a mí hay gente que me escribe insultándome, que me dice, y más que van a venir y te vas a joder. Y es como, ¿no te das cuenta que te vas a joder tú también? Y que si tienes hijos, porque seguramente serás la típica persona que tiene un perro que cree que es su hijo, ¿no crees que lo va a sufrir también? Si tienes un hijo de verdad. Es que te da igual todo. Eres una nihilista, eres una persona pues que está lobotomizada con el tema del cosmopolitismo. Y llegará un momento en que te lleves perdóname que hable así, una hostia de realidad y te espabiles. ¿Vale? Porque a toda esta gente luego al final terminan teniendo ese golpe de realidad. Voy a leer un par de cosas. El número de extranjeros en este trimestre, en el primer trimestre de 2023, ¿vale? Creció en 149.530 personas. Pero esto es contando también los que se van. Es decir, en realidad han venido más. Mientras que la población española disminuyó en 12.614. Y esto supone que en los primeros 3 meses del año España perdió 140 ciudadanos nativos por día y ganó 1.661. En los últimos 12 meses, el crecimiento poblacional estimado es de 590.184 personas, el más elevado desde 2008. Estamos hablando de que están viniendo casi 600.000
personas en positivo, teniendo en cuenta los que se van. O sea, que han venido más todavía. No es sostenible que venga tanta gente. Pero es que aquí hay que hacer una reflexión. La gente cree que la gente que está viniendo vienen por el sur en patera. Pero eso son muy poca gente en comparación. Son gente, pero son muy poca gente en comparación. La mayoría de esta gente, la inmensa mayoría de esta gente, viene con visado. Es decir, el gobierno es el que dice, ven. O sea que en realidad es más gente aún. Se están dando visados como si fueran churros. No puede ser. No puede ser. Esto hay que pararlo. Esto es el gobierno el que lo está incentivando. Y además es que tienen hasta declaraciones diciéndolo. Ya lo van, no, una media de 250.000 al año, lo cual es terrorífico también. Pero es mentira, es que es más. Estamos hablando que es cerca de 600.000. No es sostenible. Es que no es sostenible. Y mientras tanto, hay muchos españoles que se están yendo fuera porque, claro, es que estamos exportando gente con capacidad, gente preparada, gente que ha costado dinero, que el Estado ha invertido dinero en ellos. Y está viniendo gente, por ejemplo, por el sur, que no sabemos ni quién son. Es que vienen islamistas, vienen terroristas, viene gente así. Y es que hay pruebas de que ha venido gente así. Es que no sale bien lo que está pasando. O sea, esto no funciona. Nos lleva a la destrucción como país. Bueno, por comunidades autónomas horrible, dice, solo crecemos más en jubilados. O sea, es que tenemos un problema muy grave con el modelo migratorio. Y esto no es culpa del que migra, de la persona. O sea, yo no intento señalar ni criminalizar a nadie. Yo creo que para arreglar esto, muchos de los migrantes que están aquí se tienen que sumar a hacer algo con esto. Porque no tiene sentido que se vayan de su país para buscar una vida mejor y terminen en un sitio que es peor aún que su país, que es lo que va a pasar. Esto hay que frenarlo. Esto hay que frenarlo. Y hasta que no se asimile lo que hay y se eche también a gente que no debería de estar aquí, no es normal que siga viniendo gente. No es normal. Es destructivo. Es destructivo. Y al final lo vamos a pagar. Ya lo estamos pagando, pero lo vamos a pagar de una forma grave. Y es que ya empieza a salir hasta en los periódicos. Esto antes estaba silenciado. Y sale de una manera light, no dicen la verdad, ocultan las cosas para no hacer alarma. Pero luego España es un... En España hay más de 8 millones de gente que ha nacido fuera del país y que la mayoría no tienen absolutamente ningún problema, pero España es un país racista porque 4 tíos han gritado en un estadio de fútbol a un tío millonario que es esto o es lo otro. Y la opinión pública está centrada en eso. Y polarizada, porque tú ves los comentarios y hay, por un lado, la gente que habla de los seres de luz y por otro lado, gente diciendo racistadas. Y hay como una polarización brutal, pero luego no llega a nada. No se soluciona nada y no hay ningún conflicto de nada. Está el PSOE así. Así, con los títeres. Y si no están ellos, está el PP. Y todo sigue igual. Y hay una polarización brutal entre los comunistas malvados de Podemos y los fascistas terribles de Vox. Y en realidad, ¿qué es lo que hay? Nada. Están de risas en el Congreso y manteniendo lo que hay. Cada uno haciendo política a su manera sobre la inmigración, pero ninguno tomando medidas. ¿Cómo puede ser que haya países como Australia? Que Australia con la inmigración legal les va fatal también, porque tiene una dependencia, pero bueno, han acabado con la ilegal por lo menos. Suecia, Noruega, Finlandia, Suiza ahora, Dinamarca. El movimiento que hay en Francia, que hay un movimiento de respuesta increíble también. Lo que pasa en Italia con Meloni, lo que pasa en Hungría, lo que está pasando por toda Europa. Ya empieza a haber reacción a esto, en plan de que no es sostenible. ¿Y cómo puede ser que España, con el porcentaje de inmigración que tenemos, esté a la sopa boba, defendiendo todo lo woke y toda la basura que viene de Estados Unidos? Por favor, hace falta una reacción ya popular a esto. Hay que articular algo para confrontar con esto, porque nos jugamos a desaparecer como país. A mí la gente me dice, si te centraras en otra cosa y no estuvieras obsesionado con esto. Pero si es que es el futuro de mi país. Ese es el futuro de mi cultura. ¿Cómo no voy a estar implicado en esto? Y además yo lo hago de una perspectiva de clase.
Una perspectiva tanto económica como social y cultural. Yo no lo hago desde una perspectiva racista, pero lo hago de una perspectiva realista, de poder solucionar los problemas. Y que fomente la asimilación. Y que fomente el control de las fronteras. Y que fomente que el que no se comporte y no deba estar aquí se le eche fuera. Porque un país no puede tener una actitud de ONG. Porque si no, vamos a ir a destruirnos. Y no puede ser. No puede ser. Y bueno, sí que me va a caer mucho odio por esto, pero me da igual. Como os digo siempre, a seguir dando guerra.